Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 28 de enero del año 2026 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Los últimos días han estado marcados por muchos acontecimientos en el ámbito geopolítico internacional, pues como sabemos, luego de aquella famosa cumbre que se realizó en Davos, Suiza, con las declaraciones incendiarias de Trump y de Zelensky, posteriormente, pues hay muchas fricciones entre los Estados Unidos de América y sus aliados, o podríamos decir ex aliados europeos. También recuerden que posteriormente se celebraron negociaciones en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde, trataron de acercarse las posiciones entre las delegaciones de Rusia y también de Ucrania. Pero hoy traemos informaciones que tienen que ver precisamente con eso. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo próximo que se ha sabido o lo más reciente que se ha sabido de estas negociaciones donde los puntos todavía nadie está seguro cuáles son los últimos puntos que se están debatiendo, aunque ya comienzan ya a pronunciarse, a declararse en diferentes medios lo que puede estar pasando para alcanzar este acuerdo de paz y si finalmente Ucrania va a entregar el Donbass a cambio de qué garantías. Todo eso, por supuesto, lo vamos a ver hoy con declaraciones de varios líderes, también varias personalidades y también varios medios. Mientras todo eso ocurre, se está preparando y aparentemente todo parece indicar de que en los próximos días se va a lanzar un nuevo ataque con Oreshnik, que se va a sumar a una serie de ataques muy fuertes, pero muy fuertes, realizados por Rusia, con ataques precisamente en la infraestructura energética ucraniana, que ya ha estado causada o ya ha estado en una situación bastante crítica, y vamos a ver cómo las protestas también en toda Ucrania comienzan a aumentar por estos días. Mientras todo esto ocurre, pues en el campo de batalla, el ejército ruso sigue avanzando en diferentes regiones, simultáneamente en Zaporizhia, también en la región de Donetsk, en la región de Kharkov, también tenemos informaciones de la región de Sumy. Así que tenemos un programa, queridos amigos, como pueden ver, con mucha información. Gracias a todos los que nos ven en este momento desde cualquier parte del mundo. Gracias a todos los que se han sumado al chat de esta transmisión. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Así que vamos ya a comenzar y vamos a comenzar con las informaciones del medio político que habla de la gran colisión y el gran problema que ya existe entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y también los líderes europeos. Y es que Mark Rutte, aparentemente, según cuenta Político, está en camino de colisionar con las capitales europeas debido a la OTAN. Sí, así lo informa el medio Político, que también informaba que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos. Esto lo advirtió precisamente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que como pueden ver también ha tenido estos problemas por sus declaraciones ya saben que siempre está tratando de hacerle el juego al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y esto molesta bastante en Europa. El secretario general de la OTAN enfrentó a los líderes de la Unión Europea por el apoyo a Estados Unidos y a Trump, así afirmó Político. Rutte ha recibido duras críticas por parte de políticos europeos debido a sus declaraciones sobre la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos. La razón fue el discurso de Rutte en el Parlamento Europeo, donde dijo: si alguien piensa que Europa puede defenderse sin Estados Unidos, pues que siga soñando. Así declaró Mark Rutte en el Parlamento Europeo, unas declaraciones que no gustaron para nada
en el Parlamento Europeo y varios líderes pues le lanzaron críticas a Mark Rutte. El ministro de Asuntos Exteriores francés, el señor Jean-Noël Barrot, respondió que Europa puede y debe ser responsable de su propia seguridad. La eurodiputada Nathalie Loiseau calificó las palabras de Rutte como vergonzosas y dijo que la OTAN no necesita a un fanático de Trump. El diputado español Nacho Sánchez preguntó si Rutte representa a la OTAN o a Estados Unidos. Y los diplomáticos europeos reconocen que Rutte ha ayudado a reducir las tensiones sobre Groenlandia, pero también ha puesto en peligro la confianza a largo plazo dentro de la alianza. Un diplomático afirmó que la crisis sobre Groenlandia había causado daños graves y que el enfoque de Rutte había alienado a los aliados. Somos una alianza de 32 países, no un club de Estados Unidos más 31. ¿Quieren saber mi opinión? Pues para mí, ambos tienen razón. O sea, me refiero a Rutte tiene razón en decir que Europa y el ejército, los ejércitos de Europa no son nada sin los Estados Unidos. Esto está más que claro. Si no, Zelensky no estuviera pidiendo a gritos garantías de seguridad de los Estados Unidos. Eso es para comenzar. Europa no tiene, por supuesto, nada que hacer, por ejemplo, contra un ejército como el ruso, por ejemplo. No me imagino a los soldados británicos por sí solos luchando contra los rusos o a los franceses, a los alemanes mucho menos. Tampoco los polacos, así que bueno, no voy a hablar de otros países, solo por mencionar los que supuestamente son los más fuertes dentro de la Unión Europea. Ahora, tiene razón en este caso Rutte, la verdad es, Europa no puede defenderse por sí sola sin la ayuda de los Estados Unidos. Ahora, también Europa tiene razón, y ahí voy a lo que quería decir. Europa también tiene razón en decir que Mark Rutte actúa como un fanático de Trump, y esto también es una realidad. Repite, prácticamente está siempre pues exaltando, pues hablando como si fuera, como decimos una vez, como un lamebotas del presidente de los Estados Unidos. Así que bueno, Europa también tiene razón en este aspecto. Así que bueno, veamos, mientras sigue esta pelea con los aliados, pues las negociaciones en Abu Dhabi se estaban celebrando y tenemos una información importante del medio Financial Times. Sí, amigos, como todos saben, el sábado pasado se realizaron estas negociaciones trilaterales entre los Estados Unidos de América, Ucrania y Rusia. Y bueno, se habló mucho de estas negociaciones, aunque los resultados fueron bastante pobres, podríamos decir. Y aunque bueno, con el transcurso de los días se han filtrado algunas de las informaciones y hoy Financial Times publicaba esta información donde decía exclusivamente que Estados Unidos está vinculando las garantías de seguridad a Ucrania a la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbass. La administración Trump ha dejado claro a Kiev que las garantías de seguridad estadounidenses solo serán posibles después de un acuerdo de paz con Rusia, que probablemente implique la retirada de las Fuerzas Armadas ucranianas del Donbass y la cesión de facto de esta región a Moscú. Estados Unidos está señalando que el fortalecimiento de las garantías y la promesa de armas adicionales solo serán posibles después de que Ucrania acepte concesiones territoriales. Washington considera que la renuncia de Kiev al Donbass es una condición necesaria para el fin de la guerra y ejerce poca presión sobre Moscú en este asunto. Ucrania y varios funcionarios europeos consideran la posición de Estados Unidos como un intento de obligar a Kiev a hacer concesiones dolorosas. Zelensky esperaba firmar acuerdos con Estados Unidos sobre garantías de seguridad y un plan de prosperidad, pero la aprobación de Washington se ha pospuesto, así decía Financial Times, y concluía diciendo lo siguiente: Kiev insiste en garantías antes de tomar cualquier decisión territorial. Estados Unidos insiste en lo contrario. Rusia exige la retirada completa y unilateral de las tropas ucranianas del Donbass. Se discute la opción de una zona económica libre o territorio desmilitarizado. Los parámetros siguen siendo controvertidos. Sin embargo, la portavoz de la administración estadounidense, Anna Kelly, niega los informes de Financial Times de que Estados Unidos no está estableciendo tales condiciones para Ucrania. Ahí pueden ver, queridos amigos, según estas declaraciones, este artículo publicado hoy por Financial Times, Estados Unidos estaría presionando a Kiev. Recuerden que siempre Zelensky ha dicho, bueno, denme todas las garantías. Ha viajado por todo el mundo, ha viajado a Francia, se ha tomado fotos con Macron, algunas muy cercanas, así que muy cercanas de verdad con Macron, otras
con también Starmer en Reino Unido, otras con Merz en Alemania, incluso algunas fotos con Trump. Pero la verdad, Zelensky ha estado insistiendo en que, por favor, háblenme de las garantías de seguridad, háblenme del dinero que me van a dar, háblenme de las armas que me van a dar, pero no me mencionen el tema del Donbass. Y entonces siempre Zelensky, que parece ser, se hace el inteligente, quiere tal vez pensar que los rusos son tontos y de alguna manera ha estado presionando ¿para qué? Para que el acuerdo de paz sea al revés. O sea, primero me dan armas, todo lo que quieran y bueno, de Donbass hablamos de aquí a, no sé, tal vez 2 años. Y bueno, está completamente equivocado. Los rusos no son para nada tontos y los rusos le han dicho precisamente al presidente Donald Trump que para poder aceptar el acuerdo de paz, lo primero que tiene que pasar es que Ucrania se retire del Donbass. Cualquier tipo de retirada es bienvenida, pero se tienen que retirar del Donbass. Después que se retiren del Donbass, podemos hablar de garantías. Y vamos a hablar de qué garantías, porque Rusia hasta ahora no acepta lo que quiere Ucrania, que es tropas extranjeras en el terreno. También de esto se hacía eco hoy Reuters, que expresaba, el medio Reuters, medio alemán, expresaba que Estados Unidos le ha dicho a Ucrania que debe firmar un acuerdo de paz con Rusia antes de obtener garantías de seguridad. Así decía Reuters hoy, este medio alemán, diciendo que Estados Unidos informó a Ucrania que las garantías de seguridad estadounidenses solo podrían obtenerse después de la firma de un acuerdo de paz con Rusia. Al mismo tiempo, el interlocutor de la agencia cuestionó la publicación de Financial Times de que Washington está condicionando las garantías a la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estados Unidos no le dice a Ucrania cuál debe ser el contenido de un acuerdo de paz y las afirmaciones de que Washington está tratando de obligar a Ucrania a hacer concesiones territoriales a Rusia son engañosas. Aunque bueno, creo que en realidad, como saben, esa frase tan famosa, cuando el río suena, ¿verdad?, piedras trae. Ciertamente esto es lo que está ocurriendo y aparentemente es cierto que parece que Estados Unidos está presionando a Ucrania. Sobre este tema de las negociaciones también se han pronunciado diferentes líderes, diferentes mandatarios y también sobre todo personas que ocupan cargos importantes, tanto en la administración de Rusia, en la Federación Rusa, como Dmitry Peskov, como en los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio. En ambos casos tenemos la información y expresamos lo siguiente. El señor Dmitry Peskov expresaba que las negociaciones en Abu Dhabi sobre Ucrania son muy complejas y que van a continuar el día 1 de febrero, en apenas unos días. Rusia no está discutiendo actualmente el listado de documentos sobre Ucrania. Peskov calificó las negociaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi como sensibles y muy difíciles. La delegación rusa en las negociaciones en Ucrania recibe regularmente instrucciones de Vladimir Putin, ¿sí? Instrucciones de Vladimir Putin. Y considero que esto es algo muy importante, teniendo en cuenta sobre todo que, bueno, muchas veces cualquiera podría pensar que están aislados unos de otros. No, es directamente en línea directa con Vladimir Putin todas estas instrucciones. Y bueno, también afirmaba Peskov que la negativa de Europa a aceptar el gas ruso es un problema suyo. Se están provocando a sí mismos hasta caer en la dependencia de los Estados Unidos. Así lo expresaba Dmitry Peskov directamente. Y bueno, hoy también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lo ha estado aclarando. En cualquier caso, debemos decir, queridos amigos, que para Rusia, en el caso de estas negociaciones, es importante tener en cuenta sus intereses. Ya no va a pasar otra vez como aquellos famosos acuerdos de Minsk, donde Rusia, y yo considero que para mí, y creo que muchos coinciden conmigo, fue un error total confiar en la OTAN, fue un error total confiar en Ucrania, confiar en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania sobre todo, que incluso años después Angela Merkel pronunciaba esas palabras diciendo que los acuerdos de Minsk solo se firmaron para darle tiempo a Ucrania a prepararse para una guerra con Rusia. Así que imagínense si se puede confiar en estos países. Así que bueno, esas eran las palabras de Dmitry Peskov. Y bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, también pues hablaba hoy de que se estaba trabajando para resolver el problema de Donetsk en las conversaciones de paz en Ucrania. La nueva ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia será bilateral, o sea, diciendo que sí, va a ser confirmando las palabras de Peskov, de que el día 1 de febrero va a continuar estas negociaciones, aunque Rubio en este caso aclaraba de que estas negociaciones, o en este caso esta reunión será
bilateral. Bilateral, no asistirán ni Steve Witkoff ni Jared Kushner, solamente asistirán las delegaciones de Ucrania y de Rusia. A finales de la semana pasada se celebró una reunión en los Emiratos Árabes Unidos que creo por primera vez en muchos años fue trilateral e incluyó la presencia de Estados Unidos. Jared y Steve Witkoff estuvieron presentes, así como representantes de Rusia y Ucrania. El plan era continuar las negociaciones sobre este tema esta semana, esta vez de forma bilateral. Puede que haya presencia estadounidense, pero no serán ni Steve ni Jared, declaraba el secretario de Estado de los Estados Unidos. Aunque esto no fue lo único que dijo Rubio, y hoy precisamente en declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos, Rubio deja claro un par de temas, y es que Rusia, y lo dice claro Marco Rubio, Rusia aún no ha aceptado las garantías de seguridad para Ucrania que estaban discutiendo Estados Unidos y la Unión Europea. Esto decía el secretario de Estado Marco Rubio. La lista de cuestiones no resueltas en el acuerdo ucraniano se ha reducido a una sola, la territorial, anunció el secretario de Estado norteamericano Rubio en el Senado. Confirmó que se trata de la parte de la República Popular de Donetsk, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, de la que Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas. Creo que solo queda un asunto sin resolver: las reivindicaciones territoriales, en particular sobre la región de Donetsk, y sé que existen opiniones activas sobre este asunto que no pueden conciliarse. Este es un puente que aún no hemos superado, sigue siendo una brecha, pero al menos hemos logrado reducir el espectro de problemas a uno central, añadió el señor Marco Rubio. Y estas eran las declaraciones de Marco Rubio en algo que todos sabemos. Yo sí pienso, y lo digo de manera realmente, siempre lo he dicho, ¿no? En este canal siempre hemos dado nuestras opiniones en el canal, y lo digo, Rusia, repito, no debe confiarse ni siquiera de los Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre, Rusia tiene que seguir avanzando en el campo de batalla, porque ese es el último que habla. El último que habla, la última palabra la dice el campo de batalla. ¿Sí? Las ciudades que Rusia sigue liberando, y utilizo esa palabra porque es la que les gusta a los amigos del canal, las ciudades que Rusia sigue liberando, el Donbass finalmente sigue a ser liberado, ya sea por vía diplomática o por la fuerza militar. En cualquier caso, yo considero que el Donbass finalmente terminará siendo parte de Rusia por una vía o por otra. Pero si ya Ucrania sigue insistiendo en que no va a entregar el Donbass por la vía diplomática, porque ya Zelensky incluso esta semana lo decía así, de esa manera, lo decía de manera soberbia incluso, no vamos a entregar el Donbass, bueno, a Rusia no le queda otro remedio que tomar el Donbass por la fuerza militar, que es lo que está haciendo en estos momentos. Como todos ustedes saben, en estos momentos las tropas rusas están avanzando fuertemente en el frente, sobre todo en Donetsk, pero sobre todo avanzando para tomar la ciudad de Konstantinovka, avanzando en las direcciones de Sloviansk y Kramatorsk, que son las dos ciudades más grandes que quedan bajo control ucraniano en el Donbass, pero Rusia, como ustedes pueden ver, a pesar de las condiciones climáticas, está avanzando hacia esas dos ciudades importantes, y también se desarrolla la batalla por la ciudad de Limán. Cuando caigan a estas ciudades, creo que ya prácticamente todo el trabajo está hecho, aunque quedan pequeñas localidades que por supuesto serán también tomadas o serán liberadas, pero cuando Rusia libere Konstantinovka, Limán, Sloviansk y Kramatorsk, prácticamente el trabajo ya estaría hecho. Y hasta ese minuto Rusia no se va a detener. Mientras Ucrania siga con esta situación, ya van a ver hoy que Rusia sigue atacando el sistema eléctrico ucraniano. Van a ver también a continuación que las protestas comienzan ya a crecer. Así que bueno, veamos qué es lo que pasa. Y bueno, también queríamos decir que viendo todo este panorama tan sombrío que se cierne sobre Ucrania, pues Zelensky, tal vez para ganar tiempo, expresaba hoy que estaba dispuesto a reunirse con Putin para resolver dos cuestiones clave. Así decía el ministro de Exteriores ucraniano Sybiga. Pues sí, amigos, este señor que decía que no iba a negociar con Rusia, este mismo señor que se cansó de decir que no se podía negociar con Putin, ahora ha dado marcha atrás y ha expresado lo siguiente: el señor Zelensky está dispuesto a reunirse personalmente con Vladimir Putin para resolver dos cuestiones clave: el territorio y el control de la central nuclear de Zaporizhia como parte de las cuestiones de paz. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrei Sybiga, declaró esto en una entrevista con el periódico europeo Pravda.
Informó que dos de los temas más sensibles en el proceso de paz siguen sin resolverse: los territorios y el futuro control sobre la central nuclear de Zaporizhia. El presidente está dispuesto a reunirse con Putin y discutir estos temas específicamente para resolverlos. Así decía Sibiga. Al mismo tiempo añadió que no ve necesaria su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. No debemos crear vías paralelas. Se han establecido equipos de negociación que incluyen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Crear vías adicionales no es relevante ni necesario. Esto decía el ministro de Exteriores ucraniano, aclarando que Zelensky estaría dispuesto a reunirse con Putin. La verdad, yo estoy seguro que Zelensky está diciendo esto solo para ganar tiempo y solo para congraciarse con el presidente de los Estados Unidos, para después decir que él estaba dispuesto a reunirse con Putin y que Putin no quiso reunirse con él. Como ustedes saben, Putin no reconoce a Zelensky como presidente. Lo ha dicho varias veces. Zelensky debió terminar su mandato en el año 2024, incluso 2024. En mayo del 2024, Zelensky está de verdad de más hace rato como presidente ucraniano. Yo siempre he dicho en este canal que las protestas en Ucrania debieron empezar hace mucho tiempo. Ahora parece que poco a poco están tomando fuerza, pero debieron empezar hace mucho tiempo, ni siquiera porque Rusia ataca el sistema eléctrico, sino porque su presidente o el señor Zelensky está hace rato usurpando el poder en Ucrania, y con una junta de varias personas que le son fieles tiene secuestrado a Ucrania. Un país con una crisis demográfica enorme, un país con una situación económica terrible, con una crisis financiera tremenda, con una crisis de electricidad ahora en estos momentos que se ha sumado, una crisis energética de manera general, con cortes de electricidad. Bueno, en fin, una situación que podía haberse evitado hace mucho tiempo si este señor que venga aquí hace rato hubiera tomado la decisión y hubiera tenido la valentía de tomar las decisiones correctas. Así se habría evitado todas las muertes de tantos soldados ucranianos y una situación tan catastrófica como está teniendo Ucrania en este momento. Ucrania ahora mismo es un lastre para todos los países de la Unión Europea, que les están dando una gran cantidad de miles de millones de dólares. Total, para que este señor después venga a criticarlos en Davos, burlándose y humillándolos de una manera tan soberbia y de una manera tan descarada, el señor Zelensky. Pero bueno, la verdad es que Zelensky, tratando de ganar tiempo y tratando de congraciarse con el presidente de los Estados Unidos, ha afirmado que quiere reunirse con Putin, cuando Putin sabe que no se va a reunir con Zelensky. Aunque hoy, de manera muy inteligente, el señor Ushakov le dio una respuesta a uno de los periodistas cuando preguntaban sobre si Putin se iba a reunir con Zelensky finalmente. Y es que el señor Ushakov le respondió de manera de verdad muy inteligente y le decía que si Zelensky está dispuesto a reunirse con Putin, lo invitaremos a Moscú. Con esa respuesta de Ushakov les estaba diciendo claramente que, bueno, si quieren reunirse, si tanto interés tiene Zelensky en reunirse con Putin, lo esperamos aquí en Rusia, lo esperamos en Moscú. Trump propuso considerar la opción de una reunión entre Putin y Zelensky, dijo un asistente presidencial ruso. Nuestro presidente también ha dicho varias veces, hablando con los medios de comunicación, que si Zelensky está realmente listo para una reunión, lo invitaremos a Moscú y le garantizaremos su seguridad y las condiciones necesarias para su trabajo. Así decía Ushakov, sabiendo claramente que Zelensky no va a ir a Moscú. Está claro que Zelensky no va a ir a Moscú. Esto pueden estar ustedes convencidos de esto. Incluso hoy el Ministerio de Exteriores también decía que Zelensky para nada iba a visitar Moscú. Así que bueno, si Zelensky está tan interesado en hablar con Putin, que vaya a Rusia, pero sabemos que no va a ir, así que es una respuesta inteligente por parte de Rusia. En otro orden de informaciones, ya hoy también se suma el primer ministro finlandés a una lista ya de varios países europeos que criticaron duramente a Rusia, que no querían negociar con Rusia, que decían que Rusia debería ser derrotada, que no podían hablar con Putin, que era un dictador, en fin. Bueno, una serie de países europeos que criticaron duramente a la Federación Rusa en el pasado, digamos, en los años anteriores, ¿no? Cuando había comenzado esta guerra, años 2022, 23, sobre todo 24, pero ya a finales del año 2025 y principios de año 2026, varios líderes como Merz, el canciller alemán, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y ahora se suma el primer ministro finlandés, hablan de que hay
que negociar con Rusia, que hay que dialogar con Rusia. Estos mismos gobernantes que se habían cansado durante años de decir que no había ninguna posibilidad de hablar con Rusia y que Rusia era un país que tenía que estar aislado, hoy quieren hablar con Rusia. Y es que evidentemente Europa se da cuenta que ha sido utilizado en esta guerra solo como un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande. Un tablero de ajedrez donde simplemente son unos peones y han sido aquí simplemente utilizados y ahora nadie los toma en cuenta, porque ni siquiera en las negociaciones que se están realizando en los Emiratos Árabes Unidos, Europa es tenida en cuenta. Y siempre lo digo, queridos amigos que me ven, porque me ven muchísimos amigos, muchísimos suscriptores desde el continente europeo. Como saben, siempre digo esto en nombre, no para ustedes, los amigos que nos ven, no los ciudadanos de a pie. Me refiero sobre todo a estos gobernantes en Europa, que solo los llamo gobernantes de turno, no son líderes. Para mí no son líderes porque no lideran nada. Y es que Europa inevitablemente tendrá que iniciar un diálogo con Rusia, dice el primer ministro finlandés. Petteri Orpo declaró a este medio que está dispuesto a negociar con Vladimir Putin. Añadió que aún no ha llegado el momento del diálogo. Enfatizó que la situación actual no puede continuar indefinidamente y que los países europeos eventualmente tendrán que iniciar negociaciones con Rusia. Ahí tienen, queridos amigos, ahí está. Otro más que se suma. En su opinión, el formato y el calendario del diálogo deberían ser acordados por todos los estados de la Unión Europea. Finlandia, como vecino de Rusia, se verá obligada a restablecer los canales de comunicación después de que termine la guerra. Pero ahora no es el momento. Y quiero decirles algo, especialmente sobre Finlandia. Finlandia es un país que mantenía muy buenas relaciones con Rusia, pero se dejó llevar por esta corriente belicista, esta tendencia globalista que ha llevado por el mal camino a toda Europa, y en ese camino también ha caído lamentablemente Finlandia, que no era parte de la OTAN, por cierto, y que, bueno, cuando comenzó la operación militar especial en Ucrania, decidió unirse a la OTAN siguiendo los cantos de sirena de, por supuesto, todos estos países europeos. Eso en cuanto a Europa, pero Europa no solamente dice esto por una cuestión de buena voluntad, sino es que Europa está atravesando también difíciles momentos y, como bien dijera al principio Mark Rutte, en esto coincido con él, Europa no puede hacerle frente a Rusia. No puede sin los Estados Unidos. Y una muestra de esto es el siguiente artículo que les vamos a leer. Pistorius, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa alemán, afirma que Alemania ha agotado su capacidad para apoyar las defensas aéreas ucranianas. Esto lo dice el ministro de Defensa de Alemania, y así quieren hacer frente a Rusia, ¿no? Bueno, y esto también es para todos aquellos que les queda dudas, queridos amigos, no ustedes que me ven, la mayoría de los que nos ven en este momento, algunos todavía que quedan por ahí en el mundo que piensan que cuando dicen que la guerra es entre Rusia y Ucrania, y siempre nosotros en nuestro canal hemos aclarado que esta guerra es entre Rusia y la OTAN, porque Ucrania ha sido solo el territorio donde se está desarrollando, pero todas las armas, todo el dinero, incluso los soldados que están combatiendo, provienen de países europeos, países de la OTAN, como saben. Ucrania no hubiera resistido, queridos amigos, ni siquiera un mes, si no tuviera todo este apoyo tan grande que ha tenido con miles de millones de dólares por parte de la OTAN. Y fíjense si es así, queridos amigos, que hoy el ministro de Defensa alemán afirmaba que Alemania detuvo las entregas de sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania porque ellos mismos están esperando suministros de reemplazo. Imagínense, ni Alemania tiene ya misiles para proporcionarle a Ucrania porque la propia Alemania se ha quedado sin estos misiles. Imagínense si ahora mismo Alemania, si Rusia lanzara un ataque, que no lo va a lanzar, sí, pero hipotéticamente, si se diera el caso de un ataque ruso contra Alemania, ¿con qué puede defender Alemania a su país? Si le han entregado todo a Ucrania. Entonces, así están las cosas. ¿Qué puede hacer los ejércitos europeos contra el ejército ruso? No pueden hacer nada. ¿Por qué? Por muchas razones. Y entre ellas, primero, sin Estados Unidos no pueden hacer nada, pero además le han entregado todo su armamento prácticamente a Ucrania. Ha sido quemado. Todos los días aquí le traemos imágenes de todo tipo de armamento de la OTAN triturado, quemado, destrozado por los misiles y los drones rusos. Si además de eso los misiles en Ucrania se van acabando por la lluvia de drones y misiles que cae sobre Ucrania cada día, entonces imagínense. Así que es la guerra de la OTAN contra Rusia, pero en el territorio ucraniano. La grave situación de los ucranianos en lo que respecta a las capacidades de defensa antiaérea no es una novedad, existe prácticamente desde el primer año de la guerra y desde entonces, a pesar de todas las entregas que han sido muchas, sigue siendo insuficiente. O sea,
no es suficiente. Nosotros, como Alemania, hemos hecho de manera desproporcionada mucho. Miren Alemania, ¿cuánto le ha entregado a Ucrania? Prácticamente todo su arsenal, incluso en lo relativo a los sistemas Patriot. Hemos entregado más de un tercio de nuestras capacidades. No podemos hacer más, lo dice Alemania, porque nosotros mismos estamos esperando suministros de reemplazo. Ni siquiera tienen los alemanes. Debemos mantener las capacidades de entrenamiento y mantenimiento técnico y por eso no podemos transferir sistemas adicionales, decía Boris Pistorius, reconociendo que realmente la situación, incluso con el ejército alemán y con los sistemas Patriot que hay en Alemania y los misiles que hay en Alemania, es caótica. Han entregado tanto que ya no tienen. Mientras tanto, por otro lado, The Telegraph publicaba hoy este artículo tan interesante, donde decía que China está ayudando a Rusia a atacar a Ucrania con Oreshnik y otros misiles. Así lo afirmaba The Telegraph. Por cierto, tenemos una noticia sobre Oreshnik, se la vamos a leer al final. China suministra a Rusia tecnología y equipos para el desarrollo de armas hipersónicas, incluido el misil Oreshnik, capaz de transportar una ojiva nuclear. Se estima que el volumen de suministros de tecnología militar china es de al menos 10.300 millones de dólares. Las cifras reales pueden ser mayores. Los envíos de microchips y placas de memoria desde China ascendieron aproximadamente 4.900 millones de dólares. Se utilizan en armas de precisión, aviones y drones. Según la publicación, una parte importante de la industria militar rusa depende de componentes críticos procedentes de China. Sin estos suministros, afirma The Telegraph, Rusia no podría mantener su ritmo actual de producción de armas. Bueno, la verdad, no podría decir que esta noticia es cierta o falsa. O sea, la verdad, se especula mucho sobre la ayuda que le está dando China a Rusia. Pero en cualquier caso, siempre lo decimos en nuestro canal, Rusia tiene el derecho de tener sus aliados. A Ucrania le han estado ayudando, lo voy a decir una vez más de 32 países. No solamente los países de la OTAN. Australia no es parte de la OTAN y ha estado dando el armamento a Ucrania. Japón no es parte de la OTAN, le ha dado armamento a Ucrania. Corea del Sur no es parte de la OTAN y así muchos más. La lista es interminable de países que no son de la OTAN y han estado. Incluso tenemos países en Latinoamérica que han estado ayudando a Ucrania, como por ejemplo Argentina. ¿Sí? Y lo sabemos, ¿no? Como aquel famoso caso de los helicópteros. Bueno, en fin. En cualquier caso, si ese fuera el caso, lo digo, lo repito aquí con toda convicción, China está en todo su derecho de ayudar a Rusia, son aliados. Rusia tiene todo el derecho de tener a un aliado como China de su lado. Bueno, ya que hablamos de China, ¿sí? Hemos mencionado el caso de China, brevemente vamos a mencionar, como todos ya se deben haber enterado, que China ha estado realizando una purga y bueno, el mayor general, el más famoso, ¿no? En este caso, Zhang Youxia, bueno, habría caído como parte de esta purga que está realizando China. Es un tema que no es para este video, solo quería mencionar, ya que mencionamos el caso de China, lo quise solo mencionar y recordar, pero están realizando, al parecer, han caído fuertes cargos, pesos pesados en el liderazgo militar chino, altos generales han caído, y también en el plano político, ¿sí? Esto lo anunciaban hoy diferentes fuentes, pero bueno, a pesar de que Beijing no ha confirmado oficialmente estas acusaciones de fuga de datos nucleares, que es la causa principal, la cual se había mencionado, de que estos generales habían filtrado tal vez información importante sobre datos nucleares, en el caso de la República Popular China, es un tema en constante actualización, así que no vamos a abundar mucho en este tema hoy, pero sí da para hablar de estos temas en otros videos. Por último, y ya antes de irnos ya al campo de batalla, queríamos mencionarles de que aparentemente Rusia está preparando un ataque con el misil Oreshnik, uno de los ataques masivos más poderosos contra las instalaciones energéticas y de gas de Kiev. Así que vamos a ver qué pasa, porque todo parece indicar que el ejército ruso realizó un reconocimiento exhaustivo de objetivos en las regiones de Kiev, Zhytomyr y Leópolis, así como en la propia capital. Recuerden que hace unos días drones rusos sobrevolaron toda esta zona, ¿sí? El ataque podría ocurrir en 2 etapas en días distintos. La primera etapa consistiría en un ataque clave contra Kiev. La segunda implicaría ataques masivos contra importantes instalaciones de infraestructura energética y gasística en el oeste de Ucrania. Para la primera etapa del ataque está previsto utilizar misiles balísticos Iskander-M, también misiles KH-22, misiles de crucero Iskander-K y los famosos misiles guiados KH-69. También misiles Kinzhal desde 2031, van con todos los rusos esta vez, vamos a ver. Y bueno, en la segunda etapa
misiles lanzados desde los Tu-95, los Tu-160 y por si fuera poco, se ha emitido una alerta roja por 48 horas debido al posible uso del misil balístico intercontinental Oreshnik desde el sitio de pruebas de Kapustin Yar. Aquí tenemos al temido Oreshnik. Veamos esta vez sí con una ojiva explosiva, porque las otras veces han sido ojivas sin carga. Vamos a ver esta vez ojivas con carga explosiva, pero pánico, pánico. Se acerca el lanzamiento del Oreshnik. Y bueno, amigos, con esta información estamos terminando la parte introductoria de este video. Ya nos vamos al campo de batalla. No olviden dejar su like a todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo. No olviden dejar su like, no olviden comentar. Y bueno, aquellos que nos ven y no se han suscrito, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Para nosotros siempre es un gusto transmitir para todos ustedes, así que todos son bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan diariamente con sus likes, sus visualizaciones, sus comentarios. En esta época de censura tan grande que tiene la plataforma, pues hay una censura muy grande ahora mismo, pero nosotros combatimos esa censura y gracias a ustedes es que podemos seguir adelante. Así que muchas gracias de verdad a todos los que nos ven siempre desde cualquier parte del mundo. También queremos decir que saludo especialmente a todas estas personas, a todos ustedes que nos están viendo, pero sobre todo a los que nos ven en este instante, que están participando en el chat del programa. Saludos a todos ustedes, queridos amigos, gracias por sumarse. Un saludo especial, como siempre, a los moderadores de nuestro canal, que siempre están pendientes de cada directo y que siempre nos ayudan ahí a moderar el chat. Son unos amigos de verdad increíbles. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, después de toda esta información y toda esta introducción, ahora sí, queridos amigos, nos vamos a ir al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que vamos al campo de batalla. Vamos a comenzar por lo que está pasando en Sumy, nos vamos a Kharkov, después a Donetsk y terminamos por supuesto en Zaporizhia, aunque también vamos a mostrar imágenes de las protestas en Ucrania. Nos vamos, queridos amigos, hacia Sumy. Tenemos que decir que en Sumy, y bueno, siempre los directos comenzamos al revés de cómo comenzamos en las actualizaciones que hacemos en el campo de batalla diariamente, ¿no? Hacemos actualizaciones diferentes, básicamente. Disculpen, son las mismas actualizaciones, pero en este caso comenzamos por el norte. En las actualizaciones comenzamos desde el sur. Bueno, Sumy, la región de Sumy realmente es una región que se menciona poco, pero es un oblast muy grande. Siempre hemos dicho, y Rusia ha cruzado la frontera varias veces en esta región desde diferentes direcciones. El eje principal, como todos saben, es este eje que ven aquí, donde Rusia entró y avanzó luego de expulsar a las tropas ucranianas de Kursk. Este es el más importante de todos, pero no es el único. Como saben, días anteriores Rusia logró cruzar la frontera en la zona del norte de la región de Sumy. En este punto, también en estos puntos han habido diferentes cruces y también en esta dirección. Pero hoy se ha producido otro cruce más y este se refiere sobre todo a la zona de Lukashivka. Hoy lo publicábamos en nuestro programa matutino, afirmamos cómo el ejército ruso, según las informaciones que nos traía el medio del Comité Z, habría logrado cruzar la frontera nuevamente en Sumy. No creo que sea con el objetivo de avanzar en profundidad en la región, no creo que sea con esto, ni siquiera es una fuerza numerosa, pero sí molesta bastante esta presencia rusa aquí, que se suma a otras presencias del ejército ruso en otras partes de la región de Sumy y que de cualquier manera tendrá que estirar aún más la defensa ucraniana en toda esta región, que no es un bloque unificado. Si tomamos en consideración que en la región de Kharkov también las tropas rusas días anteriores lograron cruzar la frontera desde Belgorod y capturaron la localidad de Stonyksy Kozachok. Pero solo queríamos decir que aunque no se mencione mucho lo que está pasando en Sumy, no quiere decir que no estén sucediendo cosas. Incluso hay ataques todos los días contra las posiciones ucranianas, con drones FPV, por ejemplo, contra las posiciones de la 95 Brigada de Asalto ucraniano, en fin. O sea, no quiere decir esto que no se estén produciendo estos ataques de los drones rusos, no quiere decir que las tropas rusas no estén atacando las posiciones del ejército ucraniano, ni la logística, no quiere decir eso. Simplemente que, la verdad, el frente se mueve mucho más en otras zonas, como por ejemplo en la región de Kharkov.
Siempre hemos dicho que la región de Kharkov es un punto importante para el ejército ruso. A esta altura yo pensé ya que las tropas rusas iban a estar avanzando sobre Lysychansk. Sin embargo, el ejército ruso en Kharkov ha escogido otro eje, y sus razones muy importantes habrán para eso, en la dirección Vili-Kolodiansk, que es lo que todos mencionan. O sea, Vili-Kolodiansk como centro importante de logística ucraniano en la región de Kharkov es el eje hacia donde han estado avanzando en los últimos días las tropas rusas. Sin embargo, el eje de Lysychansk está totalmente detenido, y el otro eje donde las tropas rusas están avanzando bastante es en la zona de Ambarne, Kolodiasne, todo este eje que está aquí. Aquí es donde también han estado avanzando, por lo menos en las últimas 48 horas. Eso no quiere decir, como también pasa en Sumy, que las tropas rusas no estén atacando posiciones ucranianas. La munición termobárica también está sonando aquí, tratando de, por supuesto, castigar las posiciones ucranianas. Aquí vemos las termobáricas cayendo sobre las posiciones ucranianas, es decir, siguen estos ataques, no quiere decir que no estén pasando, solo que, como siempre decimos, en esta zona, digamos ya en la zona de Ternova, Peremova, en dirección directamente a la propia ciudad, no se ven tanto como en otras zonas del frente. Sin embargo, sí se han reportado avances importantes en los últimos días en estas direcciones que vemos aquí. Nos referimos a la dirección Borichanske y a la dirección Kutkivka. En las últimas horas, pues se ha reportado que el ejército ruso ha logrado avanzar en esta dirección, algo que publicábamos hoy también. Como parte de nuestras actualizaciones, las tropas rusas habrían logrado avanzar en dirección Kolodiasne. También se reporta que el ejército ruso ha logrado entrar en Kutkivka en esta dirección, ¿sí? Aparentemente también se reportaban estos avances en esta dirección como parte de, pues, operaciones y acciones ofensivas de las tropas rusas en la dirección de Kharkov. En esta dirección, sobre todo, a la información que traía Turilla Maps, hoy publicábamos también la información que mostraba sobre todo el medio Diken, confirmando este avance sobre esta parte del frente. Ahora, en Kupiansk, queridos amigos, la situación de verdad sigue siendo bastante difícil. Es una zona donde hay en este momento fuertes combates. Recuerden que Kupiansk llegó a ser controlada por las tropas rusas completamente, ¿sí? Recuerden esto. Pero, tal y como pasó en Toretsk una vez, ahora pasó otra vez, pero en Kupiansk, las tropas ucranianas lograron contraatacar y esta vez llevaron una gran cantidad de tropas para realizar estos contraataques. Inicialmente el ejército ruso los pudo detener, pero poco a poco el ejército ucraniano se fue abriendo paso, y hay que reconocer, y siempre lo decimos, que en Kupiansk ahora mismo el ejército ucraniano controla ya amplias zonas de la ciudad. Incluso debo decirlo aquí, la mayor parte de la ciudad de Kupiansk, podemos decir que más del 50% está bajo control ucraniano, y los rusos controlan de manera sólida al menos la parte que está en la margen ya a la izquierda, o mejor dicho, entre la parte este, para decirlo bien, del río Oskil. Esta es la parte este del Oskil, aquí está el oeste. Bueno, al este del Oskil están las tropas rusas establecidas, están las tropas ucranianas establecidas aquí, y hay una zona que no es, se reconoce como una zona gris, que es esta zona que vemos aquí, un territorio completamente gris, zona gris. ¿Por qué? Porque se están dando fuertes combates en este momento y no se sabe si está bajo control. No es que no se sabe, en realidad es que debido a los fuertes combates y al uso de drones constantemente, es una zona gris que no está ni bajo control ruso ni bajo control ucraniano. Entonces tenemos esa situación en la región en la ciudad de Kupiansk, las tropas rusas controlando una parte de la ciudad, las tropas ucranianas otra, y otra parte de la ciudad completamente como una zona gris. Esto es importante tenerlo en cuenta, aunque esta semana el Ministerio de Defensa de Rusia afirmaba la toma de la localidad de Kupiansk-Buzlovy. Esto ocurrió justo en las declaraciones del jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov. Eso en cuanto a Kharkov. De Kharkov nos vamos a mover entonces a lo que está ocurriendo en la región de Donetsk, que es la más activa en los últimos días. Y muy a pesar de las condiciones climáticas tan difíciles, ayer vimos cómo las tropas rusas lograron hacer colapsar la defensa ucraniana en la ciudad de Limán, en su zona del este. Recuerden que, siempre lo decimos, y ese fue el título de nuestro video en la mañana, habíamos avisado de que las tropas rusas estaban cerrando una fuerte pinza sobre Limán, y es importante recordar que las tropas rusas ya controlan todo el sur, esta zona sur de la ciudad, controlan también partes importantes del este y del sureste de la ciudad, y también, por cierto, ya empiezan a controlar partes del norte. El punto más débil
que tenía Rusia para avanzar en la ciudad era precisamente el norte. Pero poco a poco lo están logrando. Poco a poco lo están logrando. Y hoy ya se reportaban avances de las tropas rusas desde Stavki, casi hasta tocar el norte de la ciudad de Limán, que por cierto es la tercera batalla por la ciudad de Limán. Esta es aproximadamente la fotografía de la situación actual en la ciudad de Limán. Ciudad, recuerden que es una ciudad, no es una localidad pequeña, es una ciudad. De hecho, es una ciudad que es un centro logístico y un centro ferroviario importantísimo. Abre las puertas hacia Sloviansk, lo hemos dicho varias veces. Pero bueno, hoy se reportaba que el ejército ruso habría logrado capturar esta zona que está aquí, cerrando más a un grupo de tropas ucranianas al norte, que podrían quedar rodeadas muy pronto, si no se apuran. Y con el avance del norte, ahí sí ya la tenaza, la pinza, la cuerda empieza a tensarse sobre los soldados ucranianos. El ejército ruso habría llegado hasta este punto en las últimas horas y la situación ahora para las tropas ucranianas en Limán ahora sí comienza a complejizarse bastante. Lo hemos aclarado muchas veces, a las espaldas de Limán se encuentra el río Siversky Donetsk, no lo vamos a dibujar de nuevo, ya saben dónde está, y si las tropas rusas logran presionar desde el norte, que es lo que siempre venimos diciendo que es donde menos Rusia tiene presencia, si las tropas rusas logran presionar desde el norte, logran cortar la 00527 y avanzar desde la zona boscosa, bueno, ya estaría terminada para el ejército ucraniano la batalla, porque solo les queda retirarse y tienen que hacerlo pronto, porque todos los cruces a espaldas del Limán, lo que hay es un río, que es el río Siversky Donetsk, todos estos cruces, todos estos puentes que estaban aquí han sido completamente destruidos, pero completamente destruidos por varias unidades rusas, especialmente la unidad experimental Rubicon, que no falla, es infalible y a la vez implacable. Aquí está el Siversky Donetsk, este es el río, no pueden, miren ahí, Donetsk, Siversky Donetsk, ahí está, ¿sí? Y bueno, ya le dije, ¿no? Los puentes están destruidos, se podrían utilizar puentes de pontones, pero estos puentes de pontones, como saben, son presa fácil de los drones rusos, imagínense, ¿no? Así que bueno, esa es la situación en torno a Limán. Las tropas rusas están cerrando la pinza sobre la ciudad de Limán. Se está desarrollando la tercera batalla por la ciudad. Si cae Limán, las tropas rusas avanzarán como un torrente de fuego hacia Sloviansk. Así que ya saben lo que puede suceder aquí. Mientras todo eso ocurre, queridos amigos, en la dirección Sloviansk-Kramatorsk, que se ha vuelto algo constante ahora en nuestros reportes, las tropas rusas también están avanzando hacia el eje de las dos ciudades hermanas de Sloviansk-Kramatorsk. Recuerden siempre lo que les decimos. Año 2014, todo comenzó aquí. Los ciudadanos de Sloviansk, cuando ya les habían dicho que el idioma ruso se iba a prohibir, que ahora la simbología de Ucrania iba a ser con Stepan Bandera, que los símbolos rusos no se podían utilizar, bueno, totalmente marginadas las poblaciones rusoparlantes y con vínculos cercanos a Rusia como Donetsk, como Lugansk, como la propia Kharkov, como Kherson, Zaporizhia, Odessa, bueno, ciudades que hablaban ruso completamente, regiones completas. Sloviansk se revela Donetsk, se revela Kramatorsk, se revela Pokrovsk, que en aquel momento se llamaba Krasnoarmeysk. Eso haciendo un poco de historia. Pero los tanques ucranianos donde primero llegaron fue a Sloviansk. Por eso Rusia tiene tanto interés en capturar Sloviansk y Kramatorsk. Por eso digo, Rusia no va a terminar esta operación militar especial sin capturar estas dos grandes ciudades. Si quieren, busquen en YouTube o en Google y pueden buscar Sloviansk 2014 para que vean cómo los carros ucranianos, los tanques ucranianos iban contra los propios civiles a las afueras de la ciudad. Pero bueno, ya eso es historia pasada. Poco a poco las tropas rusas tratan de liberar ambas ciudades y van avanzando hacia allá. Hoy se reportaba que el ejército ruso ha logrado avanzar en la línea Kaleniki y Rayo Alexandrivka, o sea, Resnikovka, Kaleniki y Rayo Alexandrivka. Esta línea que vemos aquí, o sea, se refieren sobre todo a esta línea defensiva, están tratando de avanzar. Es una línea muy difícil de superar, extremadamente difícil de superar. Esta línea no quiere decir que los drones rusos no están trabajando 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana, están trabajando a pesar de las condiciones climáticas tan terribles, están trabajando, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Lo que pasa es que las condiciones climáticas de verdad son terribles para poder lograr algún avance. Poco a poco, estas condiciones climáticas mejorarán y bueno, ya veremos que los avances rusos también van a producirse
en mayor medida. Este video no quiso cargar, pero bueno, básicamente lo que les quiero mostrar aquí es que sí, siguen atacando las posiciones ucranianas en toda esta línea defensiva, que es una línea poderosa, la más poderosa posiblemente del frente, porque se construyó hace muchos años, ni siquiera ahora, ni siquiera hace 3 años en el 2022, sino que desde el año 2014, cuando le estoy comentando precisamente que comenzó estas protestas, ¿no? Y la sublevación, cuando se rebelaron contra la Junta de Kiev y declararon la República Popular de Donetsk. Así que las tropas rusas siguen avanzando en esa dirección, están avanzando en la dirección Raya Alexandrivka, como mencionaba precisamente este medio de Anan News. Y bueno, desde aquí entonces nos vamos a ir a otras zonas del frente. Por supuesto, nos vamos al corazón del Donbass, donde, bueno, ya saben, ya hemos hablado mucho de la importancia de Konstantinovka. Hemos hablado muchísimo, pero muchísimo de la importancia de esta ciudad. Abre las puertas también hacia Drukovka y a todo el cinturón de fortalezas ucranianos, Sloviansk, Kramatorsk, Drukovka, Konstantinovka. En este momento las tropas rusas están combatiendo en Limán, pero también están combatiendo en Konstantinovka. Y Konstantinovka es una ciudad mucho más grande, sin duda alguna. Sin embargo, las tropas rusas están estableciendo una maniobra escalofriante para tratar de rodear por completo la ciudad. Una maniobra que ya explicamos en nuestro canal el domingo pasado. Ya hablamos ya de esta maniobra tan interesante que Rusia está haciendo para rodear completamente Konstantinovka. Y no solo eso, sino que el domingo también hablamos de las tácticas rusas, las tácticas brownianas basadas en las teorías de Robert Brown. Sobre todo, bueno, no es que es un teórico de la guerra, simplemente Robert Brown fue un médico, pero hablaba de el movimiento irregular de las partículas, el movimiento caótico, y eso es lo que estaba haciendo Rusia en Konstantinovka, creando pequeñas islas en la ciudad, entrando por varias direcciones, haciendo algo muy parecido a lo que hicieron en Pokrovsk, que tanto resultado le dio. Entraron en el norte, entraron por el norte, en este caso el noroeste, también en el este, desde el sur, creando pequeñas islas, están presentes en el distrito de Brestovi. Y bueno, básicamente durante esta semana, además de los avances, también las tropas rusas han demostrado que siguen atacando sus posiciones con el uso de los drones FPV, fundamentalmente, y el uso de los drones FPV de la unidad experimental Rubicon, aunque no es la única Rubicon, son varias las que están atacando las posiciones ucranianas. Las tropas rusas siguen aquí castigando de sobremanera las posiciones ucranianas. Hay videos que lamentablemente no cargan, pero bueno, solo queríamos mostrarles esto, ¿no? Que sí, están atacando todas estas posiciones. El ejército ucraniano no está en este momento en una posición ventajosa en el frente, digamos, con todos estos ataques que le sigue realizando el ejército ruso, sobre todo en Mykolaipilia. Recuerden que aquí fue una de las zonas donde decíamos que las tropas rusas iban a avanzar. Cuando hicimos el video de la maniobra rusa, mencionábamos que uno de los ejes era en esta localidad, Mykolaipilia, y noten aquí cómo, a pesar de la nieve, a pesar de todo, las tropas rusas siguen destruyendo las posiciones ucranianas y la logística ucraniana no puede llegar. Esto es logística, aquí lo pueden ver. Logística completa, ¿sí? Aquí pueden ver todos los recursos que se llevaban a las tropas ucranianas. Pero esos recursos ya no van a llegar, así que bueno, tendrán que buscar otra manera de hacérselos llegar. De aquí nos movemos a otras zonas del frente. Recuerden que esta semana también hemos estado hablando en estos días de los avances rusos, de los renovados avances rusos hacia Solotiko Diaz, de los avances rusos hacia Dobropilia y también en la dirección de Krychinin. Todo un eje importantísimo que abarca varias ciudades importantes, viéndolo ya desde un punto de vista no táctico, sino desde un punto de vista más operacional, ¿sí? A nivel ya operacional, no tanto táctico. Las tropas rusas están tratando de avanzar en un eje amplio, un amplio eje que cubre Solotiko Diaz, Kucherov Yar, Dobropilia, yo creo que lo más importante. ¿Para qué? Bueno, con varias razones. Una, tratar de llegar a las fronteras occidentales de Donetsk, ya lo hemos dicho, por supuesto, a las fronteras occidentales de la región de Donetsk. Esto es importantísimo y lo van a lograr. Eventualmente lo van a lograr, ya sea por la vía diplomática, por la vía militar. Las tropas rusas lo van a lograr. Ahora, esto no solamente es con el objetivo de llegar a las fronteras occidentales de Donetsk, sino que también tiene el objetivo primordial de avanzar sobre todo hacia la zona del norte, la zona que cubre el cinturón de fortalezas del norte, y por supuesto en la zona que tiene que ver con Kramatorsk, que ya lo habíamos mencionado, la propia Sloviansk, saliendo a las espaldas de Drukovka. Es una operación bastante grande, pero poco a poco el ejército ruso lo va logrando, ¿no? Y como siempre decimos,
En esta zona del frente, sobre todo, es donde se están dirigiendo los ataques de la zona central, luego de la caída de las dos grandes ciudades de Pokrovsk y Mirnograd. Las tropas rusas están tratando de adoptar este abanico de oportunidades para avanzar hacia el oeste, en toda esta zona que está aquí, que les acabamos de nombrar, y poco a poco por eso ven que esta semana cayó Novi Donbass, avanzan sobre Dobropilia, y bueno, posteriormente se han producido los avances también en esta dirección. Poco a poco lo van logrando. Aquí se pueden ver los avances del ejército ruso, que hoy comunicaba también el medio Sorilyan Maps, sobre todo Sorilyan Maps, mostraba esta información del avance de las tropas rusas en esta dirección, que tiene que ver con todo lo que estamos nosotros diciendo, ¿no? Como parte de las actualizaciones, el avance ruso en esta dirección también. Todo esto tiene que ver con los avances en la zona central de Donetsk. Desde la zona central de Donetsk nos vamos ya entonces a las zonas de, bueno, en la región de Dnipro se han producido avances esta semana, avances menores, pero bueno, sobre todo nos vamos a Zaporizhia, que es donde más las tropas rusas están logrando, están tratando por todos los medios de avanzar en dos direcciones. Una en esta dirección, tratando de rodear completamente Orikiv. Aquí está Orikiv, como saben, Orikiv fue desde donde Ucrania lanzó esta contraofensiva del año 2023. Ahí está Orikiv, ahí está tratando de avanzar el ejército ruso, también desde esta dirección, pero sobre todo desde el oeste de Juliapole, donde hoy incluso nos llegaban informaciones de los avances rusos en el área de Ternubate. En el área de Ternubate, hoy el ejército ruso, bueno, se había reportado y fueron capturados algunos prisioneros rusos justo en esta zona del frente. Un video que habíamos publicado en la mañana de hoy, se veían estas imágenes de los soldados rusos que habían sido capturados en esta zona de la localidad de Ternubate. Estos son soldados rusos que fueron hechos prisioneros. Y bueno, era resultado de los avances rusos en esa dirección. Lo cual confirma que las tropas rusas han cruzado efectivamente el Haichur en varias direcciones. El Haichur es el río Haichur, aquí está el río Haichur. Este río fue cruzado en varias direcciones, las tropas rusas lo lograron. Y bueno, después de las condiciones climáticas tan difíciles como las pueden ver, aparentemente habrían logrado entrar en Ternubate como parte de una ofensiva aún mayor en todas esas direcciones. Eso fundamentalmente en cuanto a Zaporizhia. Y bueno, también pues nos llegan imágenes de ataques rusos, sobre todo en la región de Odessa, causando bastante estrago, sobre todo en la infraestructura energética, en el sistema eléctrico ucraniano, en Kiev, en Odessa, en Kharkov, sobre todo en Odessa, que ha sido muy golpeada en los últimos días. Muchas imágenes nos llegan de Odessa, lo publicamos siempre en nuestro canal de Telegram, aquí pueden ver estas imágenes. También aquí, o sea, imágenes que muestran el recorrido, lo mostramos durante la mañana de hoy. Y bueno, importante también decirles que el pueblo ucraniano comienza a cansarse de esta situación y se están observando protestas en diferentes zonas de Ucrania. Una de las zonas más importantes ha sido Kryvyi Rog, que durante los últimos días está experimentando fuertes protestas. Días anteriores, hace apenas unos 7 días, habíamos mostrado que las protestas habían comenzado en Kryvyi Rog, en la región de Dnipro. Estas protestas no han terminado, siguen las protestas. Aquí vemos cómo han cerrado las calles en Kryvyi Rog, ciudadanos que están cansados de tener tantos días con esta situación tan complicada con el tema de la electricidad. Pero toda esta cadena de autos que ustedes ven en Kryvyi Rog no es la única. Hemos mostrado varias de estas imágenes en nuestro canal de Telegram y en nuestras transmisiones. Ciudadanos y sobre todo ciudadanas, muchas mujeres en Ucrania están cansadas de esta situación. La verdad es que en Kryvyi Rog desde hace varios días, ni siquiera desde hoy, desde hace varios días, en todo el mes de enero han surgido muchas protestas. Si nosotros buscamos los primeros días del mes de enero, nos daremos cuenta que estas protestas comenzaron hace bastante tiempo. Por ejemplo, mostrábamos imágenes como esta, es decir, no es de ahora. Y vemos más imágenes de los ucranianos protestando en Kryvyi Rog, como por ejemplo aquí, cerrando las calles. Esto fue ya hace apenas unos 10 días. Estas son las imágenes de hoy. Pero bueno, estas son de otros días anteriores. Aquí vemos más imágenes de... Bueno, no quiere cargar, pero bueno, tenemos más imágenes igual, no solamente de Kryvyi Rog, sino también de Kiev, pero queríamos mostrar primero Kryvyi. Aquí vemos otras imágenes, todo esto en Kryvyi Rog. Cierran las calles, muchas mujeres salieron a protestar. Los hombres no salen, ya saben por qué. Si salen, los atrapan y los llevan directamente al matadero, al campo de batalla. Rusia
o sea, Ucrania se los lleve directamente. Y bueno, queridos amigos, también hay imágenes de lo que está, por supuesto, sucediendo también. Tenemos imágenes de lo que está pasando en Kiev, y esto es en Kiev. Esto es en Kiev, directamente en Kiev, imágenes directamente de protestas en la región de Kiev. Y esto es importante, ya en la capital comienzan las protestas a desarrollarse, las personas cerrando la carretera. Todo esto es en la capital. Tenemos más imágenes, las protestas comienzan ya a crecer, se cierran las calles, ciudadanos ya cansados de la triste situación que están experimentando con esta situación energética, la verdad muy difícil. Tenemos más imágenes de las calles cerradas en Kiev debido a los apagones al sistema eléctrico, a las pocas horas con electricidad comienzan a cerrarse las calles. Todo esto, repito, en Kiev, la capital, se comienzan a cerrar las calles también. Una situación muy difícil la que está viviendo el pueblo ucraniano en este momento, pero es el momento de las protestas. Hoy también, queridos amigos, ya para finalizar, ya no tanto con las protestas, antes de hablarles de este tema, quería decirles que sí, es cierto, ya parece que el pueblo ucraniano comienza a cansarse, la presión sobre Zelensky es enorme. Si de verdad Zelensky quiere a su pueblo, debería ya decir que simplemente terminó la guerra, pero todo depende de Zelensky. Mientras Zelensky quiera seguir ganando dinero, los ciudadanos muriendo en el frente, los hombres ucranianos muriendo en el frente, Ucrania sumida en el caos, pues esta guerra va a seguir. Todo depende de Zelensky. Hoy, pues, el ejército ruso también destruyó un radar P-18 bueno, dos radares en realidad. Fueron dos radares, no uno, sino dos radares P-18 en la zona norte de las regiones ucranianas. Como vemos en esas imágenes, arde completamente. Pero no fue con un misil Iskander, fue con un misil Tornado. Ahí está, fue con un Tornado, no fue con un misil Iskander. Y bueno, ya para despedirnos a todos aquellos que no lo vieron, pues nos vamos a despedir con este video interesante que publicábamos en la mañana de hoy, donde el Su-35 con un misil R-37M, misil aire-aire, derribó a este avión Su-25 ucraniano. Aquí está el Su-25, que es golpeado. Aquí está el golpe directo del misil R-37, misil aire-aire, y la caída del avión Su-25, una imagen espectacular que publicamos también en nuestro canal, o sea, en las actualizaciones de nuestro video de hoy, cuando realizamos la actualización matutina. Esto fue publicado, lo pueden ver con más tiempo ahí, no queremos repetir mucho, es un video interesantísimo, pero con eso estamos terminando nuestro programa de hoy, queridos amigos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana, 29 de enero, con la actualización del campo de batalla. Gracias a todos los que participaron en el chat, gracias a todos los que nos vieron. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.